Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes, siempre en las noches ocultas, o bueno, las noches visibles, pero paranormales, misteriosas. Sus duendes más que nunca, más que duendes, sus vigilantes, sus monjes, esta vez con los atavíos rojos, verdes, blancos, muy navideños, porque ya estamos en ese mood de la Navidad, la prenovena. Solamente nos queda 2 programitas. Nos queda el programa de hoy, 14 de diciembre, y el programa del día 21 de diciembre. Ya no queda absolutamente nada más y nos iremos de vacaciones. Y como siempre, tenemos, yo sé que están en alegría, que la tomata y que esto y que lo otro, pero seguimos con todo el tiempo para lo oculto, lo paranormal, lo misterioso, lo bizarro, lo raro, y no hago este programa solo. Tengo al mi otro monje, también con lo verde en el trineo. Haga cuenta un trineo de esos diabólicos, rojos, con verde, con blanco, con muchos bastones. ¿Qué tendrán esos bastones? Cosas raras, dulces raros. Es mi amigo Toby. Toby, ya nos van quedando solamente 2 programas, incluyendo este. Opinión al respecto. Chancho, buenas noches para usted y para todos los oyentes de la caja de Pandora. Sí, señor, usted lo acaba de decir. Nos está acabando este año y yo definitivamente contento porque, digamos, se cumplió el propósito de este año y era hablar de muchas cosas paranormales, traer muchísimos invitados. En este año pudimos traer muchos internacionales y esperamos que para el próximo año nos sigan acompañando, nos sigan apoyando desde cualquier parte del mundo, desde Colombia, y también pues a todos los invitados que se quieran sumar, bienvenidos siempre a este espacio llamado La Caja de Pandora de los 40. Ya lo saben, con las historias, todavía hay tiempo para historias, para anécdotas, para saludos. @ el chancho 414, @ DJ Toby FM, @ los 40 Colombia, número de La Caja de Pandora de los 40. También quiero agradecer, el equipo de Miller. Miller es el que hace todo el tema, pero solo podcasting, no el de YouTube, ese lo manejamos nosotros. Pero podcasting hay otra cosa y es donde usted sube como el capítulo y eso va para 1000 redes. Y entonces el trabajo de él es muy importante, que los taxis, que no sé qué. Y eso ha demostrado que efectivamente vamos creciendo en países como México, como Ecuador, como Venezuela, cosa que me parece muy interesante. Entonces también de paso saludo a el viejo mío. Y querido Toby, este programa de hoy lo vamos a dedicar también un poco a misterios del espacio. Hoy mi invitado va a ser el gran Carlos Ríos. Ya poco a poco vamos acabando con los invitados y Carlitos dijo no se puede pasar diciembre sin que hablemos del tema OVNI. Ya habíamos hablado ampliamente de lo del tema de Atlas y ese tipo de cosas, pero Toby, no sé si vio lo del tema de que el universo es una rosquilla, literalmente como Homero Simpson.
¿Vio eso, Toby? Yo he visto lo de la teoría que es como si fuera un cilindro, pero la rosquilla no. Sí, señor, salió esta semana y quería pues obviamente su opinión porque me pareció muy curiosa. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hay mil cosas, mil sistemas solares. O sea, la gente piensa que nosotros somos únicos y no, somos una infinitésima parte de lo que hay en todo el universo. Pero entonces hay una nueva teoría en la que dice que, bueno, listo, están los planetas y está el Sol y giramos en torno al Sol. Pero ¿hay algo? O sea, vamos como en una carcasa o en qué vamos o estamos como si fuéramos una burbuja o sea, hay un techo y realmente no es que haya un techo como tal o no es que vayamos en una vaina metálica ni que vayamos en un vehículo, pero digamos que el halo, el viento es una vaina invisible, lo que hace que nosotros estemos ahí como suspendidos en aire, si es que se puede llamar aire. Los mismos científicos de la NASA han dicho es en forma de croissant, de rosca. O sea, yo pensé que era una mamadera de gallo, pensé que era una vaina, pues, IA, o sea, todo. Dije, su jue madre, otro chiste, 28 de diciembre. No, me metí a archivos de la NASA, vainas de telescopio, y efectivamente, y es más, si googlean, se encontrarán con eso. Vamos en una especie de croissant. Entonces, a lo que voy es que uno todos los días aprende cosas nuevas sobre el universo y seguimos, o bueno, yo no, pero muchas personas siguen con el cuento de estamos solos. Yo la verdad no puedo creer que ahora si me dicen que vamos en una rosquilla estemos solos. Su opinión. Bueno, Chancho, yo creo que todas las teorías, todo el mundo las puede arrojar, pero yo también siento que muchas veces cuando las personas lanzan una teoría, muy pocas veces tiene como el fundamento de sostenerlo. O sea, uno podría decir, no sé, Chancho, realmente nosotros no estamos viviendo en una Vía Láctea, sino que es una gota. O sea, dentro de una gota es todo lo que nosotros estamos viviendo y hay miles de gotas y dentro de esas miles de gotas se está formando un mar de puros universos y de galaxias. Yo puedo crear, digamos, por ejemplo, esa conclusión o teoría, pero pues venga, yo de dónde estoy sacando todos estos fundamentos para que eso sea cierto. O por ejemplo, no sé si usted recuerda, Chancho, remotamente, ustedes recuerda, por ejemplo, cuando se acaba la película de Los Hombres de Negro del final, que salen unos extraterrestres jugando con unas bolas. Sí, unas canicas. Eso, y que dentro de esas canicas es donde están los sistemas solares y un montón de cosas. ¿Quién quita que nosotros, por ejemplo, seamos una canica realmente? Me cuadra perfectamente. Pero por eso digo que esta es una más. Ahora, el man que lo dice no es que es un man que encontraron ahí por la calle, sino efectivamente es un astrofísico que se reunió con la NASA y que no sé qué y presentó su teoría y su modelo. Pues obviamente demostrarlo solamente lo puede hacer a través de las ecuaciones porque pues no nos puede mostrar. Pero pues él básicamente dice pues así como todo esto o las órbitas están como redondeadas, que eso sí tiene sentido, redondeadas o oblicuas. Pues sí, como en forma como de balón medicinal, si eso tiene un nombre, pues así mismo estaríamos en el espacio, es decir, como si estuviéramos dentro de una gran nave invisible en forma de croissant, en forma de rosquilla. Entonces, si usted quiere ahondar más sobre el tema, pues obviamente lo invitamos a que vea cositas de Google, pero esta noche vendrá nuestro amigo Carlos y también hablaremos de misterios del espacio. Entonces, señores, no queda más, solamente saludarlos y decirles cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas y prepárense para 2 horas de mucho material de lo oculto, lo paranormal, lo bizarro y en la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. El penúltimo programa que vamos a escuchar en el año, ya nos queda solamente la edición del 21. Se van agotando esas investigaciones, se van agotando las reporterías de mi amigo Toby. Y usted ya sabe que lo que nos interesa es que usted mande sus historias @elchancho414, @DJTobyFM, @los40 Colombia. Una vez más, reporterías y DJ Toby con lo que la gente cuenta del mundo del oculto y lo paranormal en la caja de Pandora de los 40. Otro capítulo más a través de la caja de Pandora de los 40. Recuerden @DJTobyFM quien los está acompañando en esta noche de domingo. Recuerden que cuando es festivo siempre corremos el programa un día más.
pero llega nuevamente esa sección donde ustedes nos cuentan esas historias y por acá quiero saludar a Steven. Parcero, bienvenido a los 40, ¿cómo vas? Hola, muy bien, muchas gracias. Parcero, algo paranormal que te haya ocurrido a ti o a alguien de tu familia que te haya marcado de alguna manera. Claro que sí, resulta que una vez estábamos un grupo de amigos acampando por allá, digamos que a las afueras de Yarumal, Antioquia, y una vez pues entrada la noche, tardecito ya incluso estábamos pues como en disposición de dormir, empezamos a escuchar como que algo se acercaba hacia el campamento que teníamos instalado. Pero la presencia o lo que fuera que se estuviera acercando a nosotros estaba como cortando el pasto, como si se estuviera cortando el pasto con un machete. Cada vez se acercaba y se acercaba pues como al campamento, y digamos que de un momento a otro todos nos quedamos como pues fríos, o sea, no dijimos como nada, en silencio. Entonces todo se hizo obviamente mucho más tensionante y llegó un momento en el que dijimos, nos van a meter un machetazo a la carpa. Pero justo en ese momento no sucedió, dejamos de escuchar el ruido, obviamente quedamos con la sensación pues como de que había alguien cerca o que había algo que probablemente nos iba a hacer algo, pero finalmente no pasó nada, simplemente pues como que el sonido desapareció, obviamente quedamos súper nerviosos y preguntándonos pues realmente qué era lo que había sucedido en ese momento. Al otro día cuando ustedes, digamos, despiertan, si es que pudieron dormir, me imagino que ustedes salieron a revisar de pronto qué había alrededor, vieron de pronto lo que vos describís, que había manga cortada, algunas señales de que alguien había pasado, o de pronto le preguntaron a alguien por ahí, venga, escuchamos esto, por aquí pasa algo, ¿alguien les dio alguna explicación? No, claro, en ese momento lo que hicimos fue como aguardar a ver qué sucedía, finalmente salimos a hacer como una inspección, pero vimos que todo estaba totalmente normal. Lo raro de todo es que pues en ningún momento escuchamos como que alguien se hubiera ido, una vez había llegado pues ya al punto en el que nosotros estábamos. Entonces digamos que tampoco verificamos porque el lugar donde estábamos digamos que es muy alejado de casas, o sea, okay, es muy natural. Entonces tampoco teníamos cómo verificar como con las otras personas, pero sí efectivamente se hizo pues como esa revisión de si había sucedido lo que habíamos escuchado o qué era lo que había pasado, porque éramos 5 personas, las 5 personas lo escuchamos y fue bastante misterioso el asunto. Ahí está entonces más historias que nos cuentan los oyentes a través de la caja de Pandora. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes, contar con ustedes, el penúltimo programa del año, ya el 21 será nuestro cierre, tenemos preparadas sorpresas para que la gente oiga un programa diferente el último día o el último programa de este 2025 y seguramente regresaremos, no hay ningún inconveniente, seguramente el 18 del 2026, pero viene la parte de misterios. Si usted cualquier cosa pues nos escribe, @elcancho414, @DJTobyFM, @los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Antes de arrancar le hago esta pregunta a Toby con este tema de misterios. Dentro de todo ese mundo de la iglesia, de todas esas cosas que supuestamente el Vaticano tiene tanta información y bueno, tantas cosas que la iglesia esconde o dicen que esconde. ¿Hay algo que usted le trame mucho, Toby? ¿O de pronto usted dice, no sé, la Biblia sí será como la escriben o debería haber más libros? ¿O de pronto Jesús tuvo familia? ¿O eso de la sangre rollado? ¿O del código da Vinci es verdad? No sé, algo que usted diga, uy, ¿esto sí es? Bueno, Chancho, me genera mucha curiosidad en realidad varios temas, pero de los que recuerdo en este momento que me llame la atención sería, por ejemplo,
saber el tema de los papiros que tienen escondidos en el Vaticano, por ejemplo, de los que dicen que están sellados y que todavía no se han abierto, o de los papiros que en algún momento de tener tantos y tantos y tantos acumulados, de pronto hay alguno que no se ha leído y me llama mucho saber de pronto qué pueden tener o qué información, si hay algo que de pronto estuvo escondido como una especie de profecía que se pudo haber evitado gracias a uno de esos papiros, pero como nunca se leyó, nunca se abrió, pues digamos que pasaron cositas. Ese tipo de vainas me causa mucha curiosidad. Ok, quién sabe qué estará en todo ese contenido. Hay muchos, de la iglesia hay muchas cosas, los santos, que si la Virgen sí, que si la metemos y no la metemos, el tema familiar, vainas escondidas, códigos en la Biblia, bueno, hay de todo. Pero entonces me encontré una publicación española, no sabemos si sí o si no. Acuérdense que acá nosotros damos la información y la idea es construir entre todos. A lo mejor aparece alguien y dice, no, chancho, eso es mentira o eso es un fake o sí, o hay cosas que tienen verdad, hay cosas que no, o, bueno, parcialmente cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Serían como misterios de la Biblia, por algunos temas verificables, de la Biblia no, de la iglesia en general o cosas religiosas de la iglesia en general y que aparecerían como cosas que supuestamente no se le debieron contar al público y que por eso hay muy poca información, algo como lo que dice Toby, papiros que de pronto alguien los leyó y dice, vea, esto se está diciendo en estos papiros y aparece de pronto acá un sacerdote y dice, uf, pecado, eso no se podía decir. Ojo a estos tres datos, son corticos. El manuscrito de Saler, 1958. En 1958, durante la restauración del archivo diocesano de Salerno, Italia, un grupo de archivistas aseguró encontrar un manuscrito medieval que emitía un olor a incienso fresco y cada vez que se abría, a pesar de haber estado sellado por siglos, el texto atribuido a un monje benedictino llamado Frater Mauro describía visiones apocalípticas coincidentes con terremotos históricos ocurridos en el sur de Italia, incluido una mención precisa al sismo de 1694, registrado verídicamente en los archivos oficiales. Días después del hallazgo, 10 de los restauradores se enfermaron misteriosamente con síntomas similares a la hipotermia, pese al clima era templado. El manuscrito fue retirado por orden del obispo de la época, Monseñor Demetrio Moscato, y nunca volvió a ser mencionado públicamente. Hasta hoy existe un registro mínimo en los boletines internos de la diócesis que confirma la restauración, pero ningún documento reconoce la existencia del manuscrito, lo que ha alimentado teorías sobre su contenido profético y sale como un colorcito como diciendo alerta naranja, como pucha, el que llegue a hablar de esto en cualquier lado, sea uy, todo y susto. O sea, estamos en alerta naranja. El que llegue a hablar de esto y entonces no se podía saber, o sea, está en alerta naranja. 2. El coro de las sombras en Quebec, 1987. En 1987, en la Basílica de Saint-Anne de Beaupré, en Quebec, esto es Canadá, varios turistas reportaron escuchar un canto gregoriano proveniente de la capilla lateral, a pesar de que no había ceremonias programadas. Testimonios de guías y feligreses indican que el cántico duraba solo unos segundos y parecía como grabado, pero los micrófonos del sistema de sonido estaban apagados. Un técnico de la basílica aseguró que al revisar los parlantes, estos estaban desconectados desde semanas antes debido a una reparación PEN. El fenómeno llamó la atención porque la basílica conserva registros corales desde el siglo XIX y un investigador local afirmó que los cantos reportados coincidían con piezas desaparecidas del coro monástico de 1872. ¡Wow! O sea, un coro de fantasmas. A pesar de que la arquidiócesis jamás emitió un comunicado oficial, los guardianes del santuario admitieron en entrevistas informales que algo ocurrió, que nunca pudieron reproducir el sonido ni encontrar su fuente. Aparece un colorcito como amarillo. De pronto aquí no estamos pasándonos todo y no está tan grave. Tercero, la llama que no se apagaba y este es en Bogotá. En el año 2003, en la iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, antes aseguraron que una de las velas del altar mayor permanecía encendida durante días, pese a que el templo se acercaba cada noche y las corrientes de aire eran frecuentes debido a la estructura colonial. Un grupo de voluntarios de la parroquia afirmó haber apagado la vela repetidas veces solo para encontrarla nuevamente encendida en la mañana. El sacerdote titular, padre Gonzalo Gutiérrez, confirmó públicamente que él mismo la había observado arder sin consumir cera durante horas. ¡Wow! El caso atrajo a algunos periodistas locales quienes registraron el fenómeno durante una semana, aunque nunca lograron captarlo directamente en cámara. La vela parecía comportarse normalmente cuando era observada. Finalmente, el templo reemplazó todas las velas y candeleros por nuevos y el fenómeno cesó. La única documentación existente está entre los cuadernos de notas de los voluntarios y en un breve artículo del periódico parroquial del 2003, lo que deja el misterio abierto sobre si fue un simple efecto físico o algo más. Pero atención,
esto tiene una adenda. Dice que supuestamente, o sea, tiene como un asterisco, dice que supuestamente la historia está cambiada de lugar porque aparentemente la persona que dio a conocer esa historia o lo que quiere significar eso era algo así como el famoso cronovisor. Me explico, esta vela antifísica sería un portal o algo para ver a Jesucristo o alguna cosa relacionada con la iglesia en el pasado. Si eso se da a conocer, pone en riesgo secretos ocultos de la iglesia. Este ya aparece como naranja rojo. Y lo que me indicaría entonces, que estoy leyendo pues, que entonces es la misma historia, pero de pronto no fue en Bogotá. Puede ser en Croacia, puede ser en Alemania, lo que sea. Que lo que se están refiriendo a como una vela, pues sí puede ser la llama de una vela, pero los que la vieron técnicamente a lo mejor es, uy, juepucha, aquí se está abriendo un portal. Uy, eso no es una luz de una vela, sino eso es la luz de pronto de un mecanismo o la luz de pronto de algo que sea como tecnológico, como un celular espacial o alguna vaina así, nos comunique con la época de Cristo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! De todos los tres, Toby, ¿qué opina de estas tres pequeños misterios? Bueno, Chancho, me llama mucho la atención el primero, la verdad. Porque es que, digamos, ¿cómo? El manuscrito de Salerno. Sí, digamos que ese tipo de temas de los manuscritos, siento yo que siempre hay una persona que es el que lo escribe, pero uno no siempre se da cuenta de quién es la persona que le da el mensaje o esa persona de dónde sacó la idea de todo lo que le estaba planeando que iba a pasar. ¿Sí me hago entender? Sí. Yo no sé si usted sabe todo y por ejemplo de lo de que hay varios apocalipsis. Es que de la Biblia se ha escrito tanto y que hay un apocalipsis supuestamente bueno, que la gente no, o sea, bueno, no sé, me voy a inventar un nombre porque no sé exactamente la historia, pero supongamos había un amigo de un apóstol que se llamaba Toby. Toby escribió el apocalipsis bueno. Y obviamente ese fue reemplazado por el que conocemos, porque si la gente se da cuenta que había un apocalipsis bueno en el que, qué sé yo, sigo inventando, imagínate que te reciben, no sé, con juegos, con fútbol, comida, mujeres hermosas, nos estarían llevando al pecado y ahí no hay ningún castigo. O sea, ahí, Sí, claro. sí, o sea, entonces por eso lo suprimen, pero no habría, entre comillas, nada de malo en eso y pues por eso precisamente lo suprimen. Eso me parece una historia muy interesante. Sí, claro, pero ahí digamos que a mí lo que me causa, digamos, la intriga es quién le entrega a esas personas que escriben los manuscritos ese mensaje. Muchos obviamente lo atribuyen a que Dios se comunicó con todos y los hizo escribir la Biblia y cada uno digamos eso, pero digamos que una persona como Baba Vanga o Nostradamus, ¿quién les entregaba a ellos los mensajes? O sea, ellos cómo desarrollaron esa capacidad de empezar a escribir todo eso y que después de tanto tiempo pues sigan adivinando o prediciendo qué es lo que va a pasar. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Y además también se habla mucho de que los monjes, bueno, tampoco los voy a tratar, dice que los monjes, los apóstoles o quien sea, no los voy a tratar aquí ni de que consumen estupefacientes ni nada de esas cosas, pero a veces entraban en trance para lograr estas cosas, porque había mensajes de algunos profetas diciendo esto se me presentó en algunas visiones. Entonces también como, bueno, el síndrome de la hoja en blanco, no tengo que escribir. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ese libro, aprobado o no por la Biblia original, te salió pues de un sueño, ¿no? O sea, dígame ahí. Sí, total. O en revelaciones también. Efectivamente. Pues Toby, yo salto de mi misterio a lo que los oyentes nos cuentan. Adelante, ¿de qué trata esta historia? Bueno, Chancho, para ir despidiendo este año, pues yo por acá les tengo historias que nos envían a través de @elchancho414 y @DJTobyFM. Y esta historia se llama El eco helado de Whitehorse. En las afueras de Whitehorse, Canadá, donde los bosques permanecen congelados incluso en primavera, existe un sendero que los lugareños evitan caer en la noche. Cuentan que allí se escucha el crujir de los pasos sobre la nieve, aunque no haya huellas y tampoco respiraciones lentas, tampoco profundas, y que se mezcla con el viento del Ártico. Una joven excursionista llamada Claire, pues decidió desafiar estas historias y acampar sola cerca del lago La Verge. Pasada la medianoche, el silencio se partió como en un susurro que no venía de ninguna parte, ni donde no se podía ver nada visible. Al apartar de la lona de su tienda, vio una figura alta y borrosa, casi traslúcida, que parecía vibrar como si no permaneciera del todo en este mundo. El fantasma tenía ropas extrañas, demasiado modernas y demasiado antiguas, al mismo tiempo, y un reloj metálico incrustado en el antebrazo que emitía un brillo azul, y intentó hablar, la voz llegó distorsionada, si fuese producida por 1000 ecos a la vez. Dijo que no sabía en qué año estaba, que había caído fuera del tiempo,
y durante la expedición científica que aún no había ocurrido. De pronto, otras presencias comenzaron a manifestarse entre los árboles, siluetas grises sin rostro que parecían atraídas por la ruptura temporal que rodeaba al viajero. Estas entidades se movían sin hacer ruido y flotando sobre la nieve, y cada una dejaba tras sí una estela de aire helado que quemaba la piel. El viajero del tiempo gritó que no debía existir, que eran residuos del futuro, que se alimentaban de quienes se quedaban atrapados entre líneas temporales, y cuando una de ellas se acercó a Claire, pudo ver que dentro de su vacío rostro había escenas de imágenes de personas muriendo congeladas en épocas distintas. El viajero, en un último gesto activo, pues este hombre decidió utilizar su dispositivo, generando un destello que iluminó todo el bosque con una luz irreal. Las criaturas gritaron sin sonido y fueron succionadas hacia la luz. Luego, todo quedó oscuro. Al amanecer, las autoridades solo encontraron las tiendas rasgadas, las huellas de Claire que terminaban abruptamente y un reloj futurista incrustado en el hielo, marcando una hora que no coincidía con ningún uso diario del planeta. Desde entonces, cada invierno los excursionistas juran ver destellos de luces entre pinos y escuchar una voz distorsionada que pregunta una y otra vez: ¿en qué año estoy ahora? Esto lo envió Mario Arias desde Ibagué, que también se suma a esta caja de Pandora de los 40. Ese tema es interesante, ¿no? Lo de los viajeros en el tiempo. Tobio, ¿qué opina de eso? Sí, a mí me llama mucho la atención, Chancho, estos temas, aunque yo siento que por estos días no se ha reportado mucho ni noticias de personas que digan que son viajeras. Sí, no. Se reportaban mucho, ya no tanto. Sí, señor, ya no tanto. Una última historia, querido Tobicín, se llama El visitante de Kronsberg y dice: en febrero de 2021, en las afueras de Königsberg, Noruega, un equipo de ingenieros del Instituto Noruego de Investigación Espacial reportó haber encontrado a un hombre desorientado cerca de las antenas de rastreo satelital. Vestía un traje presurizado de material desconocido con un visor opaco que emitía una luz ámbar. Al ser interrogado en inglés, afirmó ser astronauta táctico del año 2194, parte de una misión llamada Astra 7, que habría sido lanzada desde una estación orbital cerca a Ganímedes, la luna de Júpiter. Según su relato, un fallo en la navegación cuántica lo desvió no solo del espacio, sino también en el tiempo. El hombre, que nunca reveló o recordó su nombre, describió con precisión dos fenómenos que por coincidencia fueron noticias ese mes: el aumento súbito de actividad solar detectado por la ESA y la anomalía de las comunicaciones de radio sobre Escandinavia. Aseguró que esos efectos formaban parte del preludio energético de un ciclo solar que en su época había obligado a la humanidad a migrar colonias subterráneas a Marte. También mencionó algo inquietante: que en su línea temporal Europa habría liderado un proyecto científico llamado Helioshield, que utilizaba enormes velas espaciales para desviar tormentas solares, una tecnología de la que aún no existe ninguna patente en nuestros días. Durante los 48 horas que permaneció bajo custodia del FF-1, el supuesto astronauta demostró conocer protocolos de mantenimiento de sistemas de propulsión iónica experimentales que apenas estaban en fase de prueba del 2021. Incluso identificó sin ayuda partes del motor Northstar exhibido en el Centro Espacial Andoya, asegurando que era un diseño ancestral pero funcional. Los investigadores anotaron que su dialecto era extraño, era una mezcla de inglés, alemán y palabras desconocidas que él insistía eran tecnicismos del futuro. Sin embargo, al tercer día el hombre desapareció. Las cámaras térmicas registraron un destello breve cerca del bosque que rodea la estación, similar al producido por un arco eléctrico de alta potencia. Lo único que quedó fue un fragmento en su traje, una placa hexagonal con una aleación que los laboratorios no pudieron identificar con exactitud, pero cuyo espectro coincidía parcialmente con un titanio gamma estabilizado, un material aún sin experimentar en el 2021. El informe final de FF-1 fue clasificado, pero un funcionario filtró una frase inquietante: si realmente vino del futuro, no vino a advertir, vino a comprobar algo interesante. Y para cerrar este bloque, yo le pregunto a Toby, ya que me enteré que por ahí va a haber una nueva expedición espacial a la Luna, le pregunto, como todo el año, bueno, o todos los programas, desde el programa 1, usted dice que le da miedo subirse esos aparatos grandes y demás. Si a usted le dicen Toby, camine para la Luna, ¿a ese sí? ¿O su miedo a la altura es solo si ve el piso? Chancho, pues la verdad, yo creo que sí me iría. O sea, digamos que yo, aunque le tengo miedo al tema de las alturas, pues yo a un avión sí me he montado y eso, pero yo siento que si es una vaina a la Luna o al espacio, yo siento que tendría algo mucho más en temas de cuidado, de verificar que todo sí esté bien. Entonces yo creo que sí me arriesgaría. Sí, o sea, porque Toby siempre ha dicho, pero es como si lo viera, ¿no? O sea, entiendo que el miedo de Toby es si está como muy expuesto, o sea, si en una atracción. Por ejemplo, si por ejemplo ahí me dicen, venga a una montaña rusa, no. O sea, siento que cuando es una vaina así muy expuesta, no se puede hacer.
pero ya en una nave y con otros muchachos, ahí sí de pronto usted no está viendo el piso, entonces dice, listo, que arranquemos. Ahí sí se iría. Pues es lo que le entiendo, pues, es lo que le entiendo. Sí. Bueno, yo también sí, vamos a ver eso en qué termina. En un principio habían dicho que supuestamente iban a ser solo chicas, pero bueno, están igual todavía terminando el equipo, parece que no van a ser solo chicas, pero sí van a haber chicas, y que la idea obviamente es encontrar cosas pues de las primeras expediciones. La gente pensará que es que solamente fuimos en el 60, no, fuimos muchas más veces, creo que Apolo hubo como hasta 20, era Apolo 11, 12, 13, 15, bueno, el 13 pues es el famoso de la película que nunca llega ni nada, pero hay muchos más, y la pregunta siempre fue esa, pues nunca volvimos a ver qué hay de nuevo, o si por allá sigue todavía la bandera y las cosas que nosotros montamos allá. Me parece muy interesante. Igual, todo lo que hablamos en esta zona de misterios está para debate, para que usted nos diga, uy, esta gente cómo habla Lora, o estuvo interesante, o la historia que contó Toby del oyente Mario estuvo muy chévere. En fin, para eso estamos. Y siempre en la caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, gracias por hacer parte de este viaje durante este año 2025. Se agotan los programas, como les digo, este de hoy y ya la otra semana. La idea es volver el 18. Ojalá también sea posible. Es fecha tentativa, pero digamos que en un 90% será así. El último programa tendremos algo muy especial. La hechura del programa será diferente para que lo tengan muy presente. Aprovecho precisamente dentro de los mensajes que mandan de Marta ¿cómo es? Marta Alfil o Phil, Marta Phil, así escribe, parece que sea más bien como Marta Filadelfia, me llegó a través obviamente de mis redes sociales y ella dice que si los demás tienen, es como una pregunta al aire, tienen ese rollo desde pequeño de la mano debajo de la cama o los pies debajo de la cama o sentir que hay algo debajo de la cama, entonces que cuando se acercan en medio de la noche, así ya pues usted está en su rollo de trabajo, de universidad, lo que sea, pero automáticamente cuando apagan la luz, como pegar un brinco o como no dejar nada descubierto, es decir, ni los pies ni las manos hacia abajo de la cama, porque aunque sabe que no hay nada, es un reflejo. Entonces dice que es muy curioso porque ella sabe, no cree en fantasmas, no cree en monstruos, pero hay algo que seguramente la traumatizó de pequeña, alguna película, algo que ella no tiene claro, y entonces por eso hace ese reflejo, ese saltito, ese movimiento de evitar que queden expuestas partes de su cuerpo para debajo de la cama, como si alguien le fuera a coger los tobillos, le fuera a coger las manos, le fuera a coger una pierna o alguna cosa. Entonces me hace llegar eso y me lo pregunta y dice que lo preguntemos a la audiencia. Seguramente si usted tiene una respuesta para esto, pues también escriba a numeral la caja de Pandora los 40. Rafa Jordán muy juicioso durante el año, siempre con todas sus investigaciones, @la7sombra en Twitter, nos habla de un personaje llamado Pie Grande, pero aquí hay una particularidad, parece que hay muchos primos de Pie Grande, ¿cómo así? Ya mismo nos lo cuenta en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una noche más aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito de Pie Grande, ese animal mítico, que también es conocido en los Estados Unidos y en Norteamérica como Sasquatch. Ese es el nombre que le dan algunos pueblos originarios de Norteamérica y deriva de la adaptación del inglés de la palabra original Sasquatch, que es un idioma, digamos, nativo de los Estados Unidos, de las tribus. Es un críptido con el aspecto de un primate. Eso quiere decir que es como un mono muy grande. Por supuesto pertenece a la familia de los homínidos y se suele ver, dicen las leyendas, en los bosques elevados, principalmente al noreste del Pacífico de América del Norte. Sin embargo,
han ocurrido algunos avistamientos de criaturas similares en diferentes regiones de Norteamérica, particularmente en Florida, Arkansas, Luisiana y Carolina del Norte. Por supuesto, tiene muchos nombres. Le llaman skunk ape, stink ape, Bigfoot, swamp ape, mica ape, swamp cabbage y otros más. Estos, por supuesto, suelen ser vistos en zonas pantanosas, y la gente que habla de sus testimonios dicen y aseguran que se caracterizan por un olor sumamente fuerte y desagradable. Existe la creencia que son muchos, pero en realidad lo que pasa es que reciben diferentes nombres, tiene diferentes nombres esta criatura. La mayor parte de la comunidad científica dice que, aunque hay pruebas, estas pruebas no son suficientemente convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de pie grande como una especie de primate. Y además dicen que generalmente consideran los avistamientos y la documentación resultado, digamos, de ese lore, esa mitología o folclore de los Estados Unidos. O dicen también, afirman que es una identificación errónea, ya que más que un animal verdadero, dada esa falta de evidencia científica, pues digamos que aseguran no existe. Pero también existen algunos científicos que han expresado interés y un poco de creencia en esa criatura, adicionalmente porque tiene un recorrido histórico gigante, es casi una subcultura, en donde no solamente aparece en la literatura, en el cine, sino también en series y está asociado a lo paranormal. Actualmente sí se considera, o muchos consideran, que Pie Grande es el descendiente de un primate que existió en Asia a finales del periodo Pleistoceno. Eso fue hace mucho tiempo, y que habría llegado a América del Norte a través del estrecho de Bering, como también lo hicieron los humanos originarios. Por supuesto, los avistamientos de esta criatura están basados en Norteamérica, particularmente en los sitios donde les mencioné. Los testigos indican, sin embargo, características diferentes, aunque la descripción habitual es la de una criatura grande, bípeda, de más o menos entre 1,80 y 2,10 metros de alto, y que tiene un peso más o menos de 160 kilogramos. Tiene una contextura gruesa y robusta y una cabeza pequeña, puntiaguda, y en ocasiones se habla, digamos, de una cresta que dicen tener algunos de los observadores en la parte superior del cráneo. Lo describen además con ojos generalmente pequeños y ocultos bajo una gran frente, a excepción de la cara, manos y pies, y una fina capa cubre su cuerpo, por supuesto solamente en el cuerpo y no en las manos ni en la cara. También dicen que el pelaje es usualmente marrón oscuro o negro, pero a veces se ve con visos rojizos y algunos con brillos plateados, como asemejando canas. Sin embargo, las evidencias lo que nos muestran son huellas, en las que usualmente se parece a un pie humano, pero pues con un tamaño gigante, y de ahí sale el nombre de Pie Grande. Incluso hay ecologistas que lo describen, digamos, como teniendo en cuenta esa caracterización humanoide que tiene, y digamos se parecería mucho a un gran simio. También hablan, digamos, en la documentación de los sonidos que emiten, que son similares a los que haría un oso o un gorila, y es por esta razón que algunos criptozoólogos aseguran que puede ser una especie híbrida, la cual llega a América, por supuesto, a través del estrecho de Bering en la última glaciación, así como lo hicieron nuestros antepasados y otros primates, digamos, originarios de otras regiones, no de los Estados Unidos o de Norteamérica. Otra cosa que es difícil de interpretar es que la mayoría de los avistamientos se hacen por la noche,
Entonces, esto tiene dos cosas. Lo primero es que aseguran que es una criatura nocturna, pero también dificulta la consecución de material y de documentación sobre esta criatura. Además de esto, han habido algunos avistamientos a plena luz del día. Hay uno muy famoso en 1974 en Florida, en los pantanos de Big Cypress, de la Reserva Nacional Preserve, y que fue grabado, digamos, a plena luz del día. Entonces hay como algunas, digamos, caracterizaciones en donde pues se dice que es una documentación real. Hay una evidencia que es muy controvertida y criticada, pues dicen que se usó Photoshop para los videos, y pues Premiere, o sea, un programa de edición de video que se realizó en el año 2007. Digamos que por parte de las imágenes se observan, digamos, dos primates grandes que para el ojo científico dan muestra de una naturalidad existente. Sin embargo, otros individuos aseguran desde otro lado científico, pues que nada, que esto es un montaje y que por supuesto no tiene ningún fin científico. Las leyendas son muchas acerca de esta criatura, toda vez que ya está arraigada 100% en nuestra cultura, como les mencioné anteriormente, y que adicionalmente pues la podemos como ver o sintetizar en obras de cine, en literatura, en juegos de rol, juegos de fantasía, etc. Sin embargo, tampoco se han encontrado como restos de ellos, ni cadáveres, ni huesos, ni piel, ni nada. Entonces, esa ausencia de estos rastros, pues nos lleva a pensar que de pronto es simplemente una criatura mitológica. Por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta. Espero les haya gustado esta intervención. Recuerden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordán Hello, y en Twitter como LA el número 7 sombra, @la 7 sombra. Espero tengan una feliz noche. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar pendientes de todo el mundo de lo oculto, lo paranormal, lo misterioso. Ya nos quedan 2 programitas, o bueno, ya hemos avanzado harto en este programa. Ya va a venir Carlitos Ríos con muchos misterios del espacio, a hablar algunas cositas también de lo de Atlas, pero sobre todo Carlitos habla mucho del mundo extraterrestre, de razas y un montón de cosas bien bacanas que les va a interesar. Y el último programa, todavía no les puedo adelantar mucho, por partida doble. Vamos a tener doble invitado, por eso la hechura del último programa del 21 va a estar bien bacana, y con eso nos vamos a despedir y recibiremos ya después el 2026, más o menos el 18. Pues en un 90% les digo que es el 18. Pero es momento de las noticias, es momento de las notas, de las cosas que están en este mundo de lo oculto, lo raro, lo paranormal, lo misterioso, lo terrorífico. Así que adelante, querido Toby, ¿con qué se va a mandar? Bueno, Chancho, la verdad es que tengo una noticia que yo la tengo mucho como entre perturbador y de pronto lo más asqueroso del año. No sé usted cómo lo vaya a ver cuando yo se la cuente. Y dice cómo le parece que las autoridades arrestaron a 4 hombres involucrados en una red internacional que distribuía material de abuso infantil y también de animales, todo mezclado con rituales satánicos. El más joven de los hombres era una persona de 26 años y sería el que lideraba la distribución del material, y fueron encontrados cuando se estaban haciendo unas redadas en Sydney. Lo más grave es que aún no se sabe quiénes son las víctimas, porque aparecen bebés
niños de hasta 12 años y animales. Tampoco se sabe dónde grabaron estos videos y todos ellos van a enfrentar unos cargos por posesión y distribución de material de abuso infantil y también de zoofilia. Las penas en Australia pueden llegar hasta los 15 años de prisión y esto no se puede quedar ahí, la verdad. Se dice que la red tenía conexiones internacionales, así que la investigación apenas está comenzando, pero quiero saber usted qué piensa de esto, Chancho. Eso está como denso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Claro. No, Chancho, a mí me parece demasiado teso. O sea, digamos que si bien las personas pueden promocionar, no sé, videos de prostitución o videos de contenido explícito, pues digamos que es respetable para las personas que deciden y toman la decisión de crear ese contenido. Pero cuando usted ya empieza a involucrar animales que no se pueden defender, que no pueden decidir si quieren hacer parte de eso o no, y ahora cuando usted mezcla el tema de bebés, obviamente ya eso me parece a mí otro nivel, Chancho, de locura. Me parece un nivel de algo que el ser humano, por más que se cree inteligente, no tiene nivel de conciencia para ese tipo de cosas. Qué vaina tan fuerte, hermano. Yo veo que, y yo lo que le tengo preparado, no se imagina la noticia que le tengo preparado, que es de terror real. Y siento, no sé, que nos hemos deshumanizado, que hacemos todo como de manera de pronto como muy folclórica, puede ser. Estamos así normal, siento yo. O normalizamos unas cosas que uno dice, esto hace, me he dicho, intente dar esa nota, qué sé yo, 20 años antes, 30 años antes. ¿Qué cree que diría la gente, Toby? No, yo creo que la gente, Chancho, se iría con hachas, machetes, piedras, hacer justicia propia, así como en la época de la casa de brujas. Yo siento que la gente tomaría justicia por mano propia, pero lo que usted acaba de decir me parece algo muy teso, Chancho, y es que las personas ya normalizan. Es como que, bueno, eso no es por acá, eso es por allá. Y cuando pasa por acá son como que, pero no le pasó a los hijos míos, entonces no hay nada de malo. Entonces siento yo que las personas ya lo están normalizando mucho y tanto así lo normalizan que, por ejemplo, cuando pasa una tragedia ven que, por ejemplo, hay videos que hace poco vi yo cuando empezaron el tema de las inundaciones, personas que estaban en el piso peleando contra el río porque el río se los iba a llevar y las personas, en vez de decir como que venga, yo voy a ayudar a que esta persona se salve, más fácil sacan un celular y se ponen a grabarlo a ver si la persona se salva sola o si llega otra persona y lo salva, pero ellos necesitan tener la primicia en su celular. Y eso a mí, Chancho, la verdad, me desarma. Siento yo que las personas estamos cada vez es buscando más figurar en redes sociales como figura pública, likes, o queriendo que la gente nos vea como un influencer, más no como realmente lo que somos, seres humanos. ¿Cuánta gente no se ha muerto en serio porque la persona que graba no hace nada? No hace nada, ¿no? Eso, me acaba usted de caer en la cuenta, ¿no? Ve una toma diferente, o sea, como otra persona grabando con el celular, y uno dice, la persona que estaba más cerca, ahí pudo haber tirado el celular y ayudar en el momento específico, ¿no? A upar al ladrón o a la persona que fuera a hacer el daño, lo que sea, y que esta persona hubiera huido, ¿no? Sí, es más, es como, por ejemplo, las personas cuando están en un concierto, dos personas se ponen a pelear, párenlos para que evitemos una tragedia. La gente lo que hace es, no, déjenlos que se peguen y es el que mejor temas tenga de la pelea, el que grabó los mejores golpes, pero, o sea, lo normalizan a ese punto donde si, por ejemplo, hay un perrito en la calle, no sé, con las paticas partidas, en vez de recogerlo y llevarlo a una veterinaria, hacen un video como me encontré ese animalito tirado en la calle. Qué pecado. Dame like para parte 2 para saber si lo ayudamos o no. Quizá siento yo que esa parte, Chancho, nos está matando como seres humanos. Bueno, entonces yo le dije que yo tenía una vaina muy densa. No, dígame que, bueno, si no lo vieron, no lo vean. Solo quédense con mi relato, a menos de que usted tenga el estómago bien bravo, porque le puedo decir todo y que esta es la noticia más
cerda, o sea, la noticia más loca, la más sangrienta, la más pesada que hemos dado en la historia de este programa. Sin miedo se lo digo así. Y eso que hemos entrevistado gente, por ejemplo, lo de los asesinos en serie y todo, porque esto es de terror real. ¿Vio o sabe de lo que sucedió en Coveñas, Toby? ¿En No. Coveñas o en Cali? No, Coveñas, Coveñas. Ah, bueno, no, entonces no. Porque claro, o sea, nosotros sabemos que, y lo hemos hablado acá también en el programa, lo del tema del conflicto armado, que la guerrilla, que los cruzados, que las brujas, que bueno, o sea, hemos hablado de cosas muy pesadas, pero es que esta no, yo no, sentí que tenía que hablarlo porque es el excesivo terror real. A esta hora no sabemos exactamente el personaje que comete la tragedia que tiene en su cabeza. Pero cuando hemos hablado de asesinos en serie y todo esto, yo nunca lo había visto. Unos amigos, Toby, amigos. No un man que, uy, me miró mal y que nada, amigos. Y era Coveñas, y Coveñas, pues digamos que la gente se conoce. O sea, que como que todo el mundo sabe quién es quién. Uno de ellos parece ser, de hecho, el peluquero del pueblo, del lugar. Y el otro su amigo, no, insisto, no era un man de que me miró mal, de que la esposa, que tráfico de, ¿cómo es que es? Ajuste de cuentas. Cuando dicen que es que ajuste de cuentas, nada, dos personas que llegan al mismo lugar. Era un billar, Toby. Y yo no sé qué ajustaron, algo pasó. Todo esto grabado, además. Está grabado en un celular. O sea, las imágenes existen y por eso les digo, quédese con mi relato, porque si usted no tiene barriga, mejor que no vaya y vea eso ahí en las redes. Yo no lo voy a compartir, de hecho, en las redes con el numeral. Se lo voy a contar simplemente. A ver, resulta y pasa que entonces llegan ahí y empiezan a jugar billar y empiezan a tomar trago. Y quién sabe qué apostaron o yo no sé, algo pasó y uno de esos manes se calentó muy mal. Y empezaron a darse puños, pero como la gente estaba ahí y dice, pero si estos manes están juntos y llegaron juntos, pues bueno, se darán en la jeta y ya y seguirán jugando. Seguirán siendo amigos. Y seguirán siendo amigos. Hermano, uno de esos tipos Toby despica una botella y se ve todo en video como le corta la garganta y se le abre totalmente la garganta al man. Y empieza a caer sangre de manera desaforada y la gente, lo que usted está diciendo, nadie grita, nadie hace nada, nadie ve como el man sigue trozándole la garganta al personaje. Entonces hay unas mujeres ahí gritando, no, no, ayuda, no sé qué, pa. Y me imagino que esas mujeres son las que van y llaman a la policía porque, pues, exacto, ahí ya, porque hubo policía. Pero el tiempo le da, ojo a esto, Toby, porque eso no acaba ahí, el tiempo le da al ser para cargar el cadáver, ya, yo creo que ya era un cadáver, yo creo que esa persona ya estaba muerta, se lo lleva como a un lugar ahí cerca, no sé por qué dicen que es la casa, porque ahí era como un escampado, y el man coge un machete y le corta la cabeza al ser y da como una vuelta olímpica por el lugar como si eso fuera un trofeo. O sea, nada de esto que le estoy diciendo todavía es inventado, o sea, todo está grabado. O sea, no sé qué decir de esto que le acabo de contar, o sea, degradación humana, luego no eran amigos, ¿qué lo puede motivar a uno? O sea, yo me he agarrado con amigos y a lo mejor sí nos hemos dado en la jeta, pero no, pero esto que estoy contando, o sea, matar a un humano por un juego de billar y no solamente matar esto, que le estoy diciendo, le cortó la garganta, buscó un machete. ¿Qué nivel de odio habrá tenido en ese momento ese personaje? ¿O qué habrá habido en esa bebida? Pero es que ya es rabia por 400.000, porque para que usted coja un machete, eso no corta tan fácil, hermano. Y ahí sí quitar y quitar la cabeza, y listo, y ya tiene la cabeza en la mano sangrando, y sale por todo. Tipo depredador. Exacto, y sale con la cabeza a dar como una vuelta olímpica, como a decir, gané, yo gané. Y le da el tiempo pues a la policía para que ahí sí lo coja el man con la cabeza y todo, y hay imágenes de la cabeza. No, o sea, es una vaina todo. Es la historia más pesada que yo he contado en este programa, pero por lejos. Muy teso. Muy teso, muy teso. Y más, Sancho, yo siempre me he preguntado algo. No sé si usted tendrá como ese mismo tipo de preguntas que me hago yo, pero yo siempre me he hecho varios tipos de preguntas y es, por ejemplo, ¿qué derecho le da una persona a otra para
decirle, sabe que yo a usted lo quiero matar y le quiero quitar la vida y se la voy a quitar? No, ninguno. Uno puede, o sea, ¿cómo va uno a quitarla? Uno no es Dios. ¿Cómo así? Exacto, o sea, a eso me refiero yo, o sea, ¿quién o cómo hace uno para tomar esa decisión de venga, sabe que este man no me cae bien, lo quiero ir a matar? O por ejemplo, ¿con qué derecho tiene una persona de salir a la calle y decirle, sabe que yo quiero la moto que tiene este man, se la voy a robar? O sea, usted no sabe cuánto esfuerzo le ha costado a esa persona, cuántas noches de trasnocho, de ahorro, de no salir, de no salirse de viaje, de no comprarse otras cosas por tener ese gusto. O sea, usted, ¿quién le da ese derecho o esa potestad para usted decir, quiero eso, se lo voy a quitar? O lo otro, que yo creo que también se lo dije una vez al Chancho. Por ejemplo, ¿en qué momento de la vida, en qué momento del planeta, porque es que el planeta es de todos y no es de nadie, pero a usted quién le da derecho de decir, vea, hasta acá llega mi país, y si usted quiere entrar a mi país, tiene que pagar con esta visa o tiene que pedir este documento, y si yo no se lo doy, usted no puede entrar? O sea, ¿quién le da la potestad a esas personas para decir quién puede ir a un país y quién no, sabiendo que la tierra no nació con dueños? Mm. Y digamos que en ese ya, ese sí lo habíamos hablado varias veces como debatido y digamos que bueno, que no, que para que haya una mejor organización y todo, pero dentro de todo eso, a cosas como más humanas, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos aquí en este programa de que se acaban los recursos y todo, pues yo me imagino un mundo en el que se está acabando todo en el futuro. Y si yo soy dueño del pedazo a y ahí yo tengo algo y veo ahí enfrente a alguien muy paila, a mí el corazón no, pues no sé si darle todo, pues evidentemente no, pero uno dice como, hey, te brindémosle una ayuda, venga hermano, pásese para este lado, para el lado A, usted está en el lado B, pásese acá y bueno, por lo menos le doy ahí un pan o alguna vaina y reconfórtese y vuelva ahí al lado B. Así es que, entre comillas, debería ser la humanidad. Y el primer pedazo, lo que usted dice, todo el esfuerzo y todo, y no sé, no reaccionan, no tiene sangre en las venas, no saben lo que es el descaro. Y esto que estoy contando no era entre enemigos de toda la vida, porque si hay un odio ahí incubado, pues uno dice, listo, hay un odio. Pero dos amigos y exacto, llegar a ese punto, esto es una locura de historia. Es una locura. Sucedió acá, además, acá en Colombia, en Coveñas. Y las imágenes son realmente escalofriantes. Yo la verdad no le recomiendo a la gente, si no tiene el estómago duro, que no las vea, porque todo quedó grabado. O sea, ese señor no va a tener cómo escapar, porque hay 1000 pruebas que lo incriminan. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Y pues bueno, ya después de semejante noticia, no sé qué queda todo, y de todas maneras le debe quedar alguna noticia, ¿no? No, Chancho, yo noticias tengo y tengo una. A ver. Y es que yo no sé si usted ya se dio cuenta que 50 Cent sacó un documental sobre Puff Daddy. Ah, sí, señor, pero ellos se odian, ¿no? Sí, ellos son enemigos, pero mejor dicho, desde hace muchísimo tiempo. Y esto ha hecho que incluso, pues, según cuentan, también el odio incrementó porque Puff Daddy se quedó con la ex esposa de 50 Cent. Pero yo entendí de los últimos, pues exacto, refiriéndome a ese tema que usted está comentando, que el man supuestamente lo había hecho como con tal profesionalismo que más allá de que hable mal de Puff Daddy, dijo, a él le va a encantar lo que yo le voy a mostrar porque quedó muy bien hecho. Pues obviamente también riéndose un poco, ¿no? Porque obviamente él sabe que el tipo está pues en el piso y está destruido. Pero como diciendo, no, me quedó tan bien hecho que él mismo va a decir, eso está bien. O bueno, sabe de qué estamos hablando, ¿no? Porque entre esos raperos debe haber un montón de cosas ocultas y de códigos que van a decir, ah, mire, esto se refiere, que solamente van a saber ellos, ¿no? De pronto no lo sabemos nosotros. Exacto, pero este documental tiene algo que 50 Cent describe tan bien las cosas que las personas que en algún momento, digamos, llegaron a no creer o llegaron a tener alguna duda de que Puff Daddy era culpable o no, con esto empiezan como a atar cabos. Ok. Por eso, pero entonces
¿Usted dice que de pronto ahí 50 cae o qué puede pasar? No. El documental básicamente es lo siguiente, Chancho, y quiero como explicar bien todo lo que yo alcancé a ver, Chancho, porque son cosas muy de... ¿sabes? Me imagino. Y entonces, por ejemplo, ¿qué personas aparecen ahí? Por ejemplo, Puff Daddy, él tuvo o tiene todavía una casa disquera que se llama Bad Boy Records. Entonces, el man, cuando él crea esto, lo crea con un amigo de él y resulta que este amigo que lo acompañó durante tanto tiempo llega a un punto donde Puff Daddy lo echa de la empresa, lo despide y le quita todas las acciones porque el man lo amenaza en una oficina con un bate y le dice, présteme todas las acciones que usted tiene porque yo las quiero para mí. ¿Sí? Entonces, este personaje, obviamente, pues le entrega todas las acciones a Puff Daddy y él luego sale a testificar en este documental de 50 Cent. Entonces, el man empieza a contar todas las cosas que hacía Puff Daddy, cómo fue que él empezó a escalar, con qué personas empezó a mezclar como para tener un poco más de dinero, para que la gente lo respetara. Y llega un punto, Chancho, donde esta persona, él llega en ese momento y dice, ¿sabe que yo no tenía tan claro todo cuando pasó en ese momento la muerte de Tupac, ni la muerte de Biggie, pero ahora con los años y haciendo un breve análisis, Puff Daddy tiene todo lo relacionado para que él sea el culpable del asesinato de Tupac y de Biggie. Decía que, por ejemplo, Tupac todo el tiempo quería como hacer negocios con Biggie, pero que Puff Daddy decía que él tenía como envidia de los dos porque eran raperos, porque los dos componían, eran productores, y él solamente era como una especie de manejador y de promotor, y que él siempre quiso ser escritor y cantante y que el talento no le daba, y que él siempre quiso como firmar a Tupac, pero Tupac decía que él no quería tener negocios con Puff Daddy, sino con Biggie. Y por ejemplo, que fue de lo que más me impactó, Chancho, del segundo capítulo, y si usted tiene la oportunidad de verse la serie, no se lo vaya a perder, y es que resulta que el man llega y hace un arreglo con Notorious Big para el siguiente contrato, ¿cierto? Resulta que Biggie pues lo firma, ya estaban todas las condiciones listas y el man se iba a ir para Francia a hacer una gira de medios y entonces Puff Daddy le dice, no, nos vamos a ir para Los Ángeles, vamos a ir a hacer una rueda de negocios, pues una gira de medios, y él decía, no, yo no me siento bien, yo me siento perseguido, yo tengo mucha paranoia, yo no quiero estar allá. Y Puff Daddy lo que hace es que le cancela los vuelos para que el man no pueda viajar internacionalmente y se lo lleva casi que obligado a ese lugar, lo hace estar en la fiesta, todo esto, y resulta que en ese lugar en Los Ángeles es donde tirotean a ese artista y él muere. ¿Sí? Entonces usted dirá, ¡ajo de madre! Pero ¿y qué pasó con lo del contrato? Resulta que esta persona que yo le estoy diciendo que era socio de la empresa de Bad Boy Records y que lo echaron, pregúntenme por qué lo echaron. ¿Por qué? ¿Porque sabía cosas de alguno o qué? ¿Cómo le parece que este man de Diddy llega y dice, bueno, este man ya se murió, necesito que usted coja el contrato de él y lo modifique y le cambie cosas para que nosotros salgamos más beneficiados en el contrato y que la familia de Biggie, o Biggie en este caso, no gane tanto dinero? Como el man ya estaba muerto y los documentos estaban firmados, entonces decía, el man firmó en la parte de adelante, simplemente coja todos los documentos que hay atrás y le cambia los términos y condiciones. Mejor dicho, o sea, una estafa ya después de muerto, ¿no? Exacto, entonces el man llega y dice, no, yo no puedo hacer esto porque es que, o sea, marica, estás hablando de un man muerto, vamos a perjudicar la familia, y como el man se negó, entonces Puff Daddy lo echó. Pero ahí no para eso, resulta que cuando Notorious muere, este man llega y le dice al amigo, vamos a hacer un entierro, el más grande de la ciudad de Nueva York, para que la gente recuerde a ese artista. ¿Sí o qué? Pero le va diciendo lo siguiente, vamos a hacer el entierro más grande de Nueva York,
valga lo que valga. Y entonces resulta que se ponen a hacer cuentas y dicen, parcero, vea, esta vuelta está muy cara. Y va diciendo el man, dice que no importa, vamos a hacerlo, pero todo eso se va a pagar con las regalías de las canciones de Vicky. Ok. Entonces el man creó un velorio gigante con carrozas, con un montón de huevonadas, y a la hora de pagar, pues la gente pensó que era Puff Daddy el que estaba pagando todo el entierro, todo el velorio, toda la caravana, y el man dijo, nosotros pagamos eso, pero toda esa plata la vamos a reponer de las regalías de los álbumes y de las canciones que recoja Notorious. O sea, estos manes, igual después de muertos, o sea, me he dicho, el máximo beneficio por encima de las familias, de la amistad, de todo. Un ampón. ¿No? Sí, señor. O sea, y lo que importa la plata, los digo. Yo lo único que sé es que ese man, bueno, ya de por sí la ha sacado muy barata, ¿no? Porque él terminó siendo que amigo de Trump y Trump le va a quitar algunas exenciones y no sé qué. O sea, no sé, si eso alguna vez llegó a tener una pena de muerte, Puff Daddy no va a morir en una prisión. Alguna vaina va a pasar, no sé cuánto pagará, no sé excesivamente qué le van a cobrar, pero ese man tan jodido como en un principio se vio, no va a quedar. Sí. Y sí, no, el man no va a pagar. Y le voy a decir otra cosa. Cuando eso suceda, ese man va a cobrar. Y no sé a quién, ni cómo, ni en qué. Porque yo en este momento, claro, veo que 50 pues está aprovechando. Pero si le das papaya a ese señor, pues así como acabaron con Tupac, son raperos con conexiones no tan santas. Y si el man de verdad se venga, uno no sabe con quién o quién va a pagar de la manera en que también el man salga. Digo yo, no tengo ni idea cómo, pero y es más, pareciera. ¿Sabe también con qué se avivó mucho esto? Porque resulta que este man de Puff Daddy le mandó un ramo de cementerio a 50 Cent y 50 Cent lo publicó y le dijo como que venga, ¿usted cree que usted me va a meter presión con esto? ¿Usted cree que usted me va a intimidar con esto? No, el documental va a salir y de hecho ya los abogados de 50 Cent, de Puff Daddy, están demandando a Netflix para que ellos bajen el documental porque se supone que Puff Daddy, creo que desde el año 2016 o 2019, más o menos la fecha no la recuerdo bien, estaba recogiendo material recopilativo porque él iba a sacar un documental sobre la vida de él. Y lo berraco es que 50 Cent terminó con ese material porque cuando empezó el proceso de Puff Daddy, ellos tenían que hacer, digamos, la entrega de todos los videos que tuviesen. Entonces ellos empezaron como a mostrar todos los videos que Puff Daddy estaba recogiendo a lo largo de su vida para su documental. Y 50 Cent pudo conseguir todo este material y lo incluyó en este documental. Entonces están diciendo como que, o sea, él está cogiendo todo ese material sin permiso, necesitamos que lo bajen, pero pues ya el material se subió. Yo la verdad hasta el momento me he pillado solamente 2 episodios, pero chancho, o sea, las cosas que dicen ahí de este man es una cosa muy tesa. Y de hecho hay una parte donde el man se va con todo el crew para el barrio de Puff Daddy donde él creció. Y resulta que cuando salen del lugar, Puff Daddy como que se está subiendo al carro con todo el crew y llega y les dice que ustedes cuando se suban al carro necesito que se laven las manos de toda esa gente sucia que estaba allá afuera. Uy, pucha. Qué man tan denso. Qué man tan denso. Y así como era denso para esas cosas, imagínense todas esas fiestas y las agresiones a las mujeres y lo que hablan de esclavitud sexual y un montón de cosas que no sabemos. Igual, muchachos, para eso estamos, para llevarle precisamente, este estuvo bien bizarro y bien fuerte este segmento. Todo, el terror real, los zombies, los chupacabras, las conspiranoias, que sí, que no, todo lo raro, lo oculto, lo paranormal, está aquí en la caja de Pandora de los 40. Las brujas. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40.
Aunque es obvio la diferencia de las secciones que hace Toby, no está de más recordar. Y es simplemente que algo es reportería, porque él habla con los oyentes, van y lo visitan a la sede de Caracol en Medellín, o él hace la reportería en las calles, igual para el que sepa. Usted sabe que 40 tiene varias sedes en Villavicencio, Cali, Medellín y Bogotá. Y él tiene su sede en Medellín, pero pues también hace muchos eventos. Y si se lo encuentra por ahí por la calle, pues le puede preguntar y lo que sea ahí. Y él pues está dispuesto siempre a buscar noticias. Pero la gente también a sus redes sociales le puede recomendar historias o temas, igual que lo hace conmigo en las redes, para que él investigue, porque eso sí ya es diferente una cosa, contar una historia de terror y otra cosa es el tema de la investigación. ¿Listo? Y esta vez nos va a salir con algo bien curioso que parece que tiene que ver con el mundo de las caricaturas. ¿Será de las caricaturas o nada tiene que ver? Bueno, lo vamos a escuchar. Más historias, más investigación del mundo paranormal con @DJ Toby FM aquí en la caja de Pandora de los 40. Historias, hechos y por supuesto todo lo que se esconde detrás de la caja de Pandora de los 40 todos los domingos y por supuesto en compañía de El Chancho y quien les habla Toby. En esta noche queremos pues obviamente recordar historias y hechos que muchas veces son muy inusuales y esta es la historia de un hombre que vivió escondido en el ático de sus víctimas durante meses y que ellos no se dieran cuenta. Esta retorcida historia es tan real que incluso inspiró un capítulo de Los Simpson. Hablamos de Theodore Edward Collins, también conocido como el Spider-Man de Bender, y ya van a entender por qué ese sobrenombre. Él nació en el año de 1880 en Denver, Estados Unidos, y básicamente se convirtió en un vagabundo desde los 18 años de edad. Se dedicaba a ganarse la vida con pequeños trabajos y vivía en la calle la mayor parte del tiempo. Para el año de 1940, a sus 60 años, ya se le hacía más difícil conseguir trabajo y ya no tenía dinero. Fue entonces cuando decidió robar a Phil Peters, un amigo con quien había mantenido contacto por más de 30 años a lo largo de la vida. Philip había invitado a cenar a su casa muchas veces, por lo que ya conocía su casa por dentro. El plan era entrar y robar cosas de valor, algo de comida y escapar. Él vivía solamente con su esposa, así que él esperó a que salieran un día de su casa para ejecutar su plan. Mientras buscaba dinero y pequeñas cosas para robar, el hombre notó un closet y en él había una pequeña puerta. Esta puerta conducía al techo, el techo del ático. Era algo pequeño, pero estaba vacío. El hombre, al ver que no tenía dónde dormir, decidió escapar y esconderse allí, tomar una siesta. Y pasarían 5 semanas en las cuales durante las noches este hombre bajaba del techo y buscaba comida en la cocina mientras que la familia dormía. Pasaban las semanas y él iba acumulando cosas en el ático para hacer su estadía más placentera. Pero esto cambiaría el 17 de octubre de 1940 cuando Philip sorprendió al vagabundo en su cocina. Comenzaron a pelear y Edward lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro y lo dejó tirado en el suelo. En lugar de huir, este hombre volvió a esconderse en el ático. Por suerte su esposa estaba dormida y no escuchó nada de la pelea. Al día siguiente llamaría a la policía para ver lo que había pasado. Philip había muerto. La policía no tenía pistas, ya que no habían ventanas ni puertas forzadas. Ellos revisaron toda la casa sin imaginar que el asesino permanecía escondido dentro de su propia casa. Vivió unos meses más con la viuda de Philip hasta que ella se mudó con uno de sus hijos. La casa quedó vacía y él no tenía que esconderse tanto, pero ahora tendría que salir escondido a comprar comida. Y no sería hasta 9 meses después que 2 policías acudieron al llamado de uno de los vecinos que reportaron actividades extrañas en la casa. Al ellos llegar, vieron la silueta de un hombre a través de la ventana. Entraron a la casa y escucharon un ruido en una puerta. Subieron al segundo piso corriendo y alcanzaron a ver las piernas de este hombre mientras intentaba subir al ático.
Ellos descubrieron el escondite y el espacio donde se escondía era tan pequeño que uno de los policías dijo que solamente una araña podía vivir tanto tiempo así. De ahí el sobrenombre. Él recibió cadena perpetua y falleció en la cárcel a los 86 años. Ahora te pregunto, ¿qué harías si descubrieras que hay un intruso viviendo en las paredes de tu casa? Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxorne. Esta vez la entrevista a nuestro panelista fue un poco difícil la comunicación. No pude hacerlo a manera entrevista, pero creo que no, eso no le hace. Lo importante es que ellos nos cuenten todo el material. Y les había prometido que nuestro amigo Carlos Ríos, que por favor búsquenlo ya mismo en Instagram, como Carl X Cosmos, o sea, Carl, como Carl Sagan, pero con K, Carl X Cosmos, es Carlitos Ríos. Carlos Ríos, que tiene un duendecito que es creo que es Sagú, el muñequito de los Picapiedra, el duende verde. Carl X Cosmos, búsquenlo en Instagram. Y me dijo, Chanchi, no importa que no podamos hablar, pues así como tú a tú, pero tengo toda la información de lo que nos gusta, el tema científico del espacio y lo que ya son extraterrestres, naves, invasiones y bueno, todo el mundo alien, todo el mundo de naves, todo el mundo de planetas, todo el mundo de meteoritos. Cuando venía esta cosa, que todavía no hemos podido determinar, pero le decimos meteorito, que era Atlas, decíamos, ¿será que es una nave? ¿Será que no? ¿Será que por dentro viene manejando un extraterrestre? ¿Hay más de estas? ¿O hay planes para invadir? ¿O no quieren invadir? Ellos realmente lo que quieren es simplemente conocer, estar vigilando sus zoológicos. No hay una sola tierra, hay muchas tierras. Bueno, tantas teorías. Para eso invitamos a Carlos Ríos. ¿Listo? Carlitos, le vamos a dar paso en este momento para que nos cuente todo del mundo del oculto, lo paranormal, lo bizarro, lo misterioso en relación a los ovnis, los aliens y el espacio en la caja de Pandora de los 40. Muy buenas noches, querido Chanchito y queridos amigos de la caja de Pandora. Es un honor para mí estar con ustedes de nuevo hoy en este maravilloso programa, donde vamos a compartir algunas de las noticias respecto a lo que ha acontecido con el tema de los misterios del espacio, el tema OVNI, y especialmente algo que ha mantenido bastante en vilo y atento al mundo, tanto científico como al mundo, digamos, especulativo, respecto a este objeto interestelar llamado 3I Atlas. Mi nombre es Carlos Ríos, les hablo desde Bogotá, Colombia. Soy investigador del tema ufológico durante más de 30 años. También temas relacionados con la meditación, con la percepción extrasensorial y asuntos que tienen que ver con los misterios del universo. Como les digo, pues es un honor para mí volver aquí a la caja de Pandora. Y hoy les quiero hablar un poco acerca de este objeto interestelar que, como les decía hace un momento, pues tiene en vilo y ha atrapado la atención de buena parte de la comunidad científica en el planeta y también en general del ciudadano común, dado que ha tenido bastante difusión por diversos medios lo que viene aconteciendo con este objeto. Para empezar, pues, haciendo un background rápido desde el punto de vista de la astrofísica, de la astronomía o de la cosmología. Sabemos hace muchas décadas que el sistema solar no es solamente planetas, o el Sol, la estrella principal y los planetas, sino que hay muchos otros cuerpos que forman parte del sistema. De hecho, nuestro sistema solar es mucho más allá de Plutón, es el último planetoide o planeta reconocido. Hay
muchos cuerpos en lo que se denomina la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. Cuerpos congelados, detritos de la formación del sistema solar desde hace millones de años, y que varios de estos objetos de cuando en vez son jalados por la gravedad de los planetas y especialmente del Sol hacia el interior del sistema, generando pues algunos de ellos o produciendo lo que denominamos cometa. Estos cuerpos que tienen la característica de que a medida que se acercan al Sol producen por el desgaste debido al viento solar, a la energía, la radiación del mismo Sol, el desgaste sobre ellos, y como son cuerpos congelados, va produciendo una estela, una cola de material que generalmente es brillante y es lo que nosotros reconocemos y como hemos visto siempre que nos han pintado y fotografiado a los cometas. Desde hace más o menos 8 años, el año 2017, la comunidad científica y especialmente las ciencias del espacio tuvieron un gran impacto porque en la Universidad de Harvard descubrieron un objeto con una trayectoria inusual que por cálculos se determinó no provenía de ese cinturón o esa nube que les comento hay alrededor del sistema solar, en los confines del sistema solar, sino que este objeto venía de mucho más allá. A este primer objeto se le denominó objeto interestelar y se le bautizó como Oumuamua. Aparte digamos, de la extrañeza, porque fue el primer objeto en descubrirse que provenía de fuera del sistema solar, lo más particular era su trayectoria y luego la evolución que tuvo cuando llegando en determinado ángulo hasta el plano de la órbita de los planetas, tomó o hizo un cambio de trayectoria muy brusco, a tal grado que salió en un ángulo muy, muy pronunciado de nuestro sistema solar. Y eso hizo que muchos científicos, uno de ellos, digamos el más visible, el señor Avi Loeb, que fue director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard, empezara a teorizar o a generar cierto tipo de ideas respecto a que tal vez no era un objeto natural, sino que se trataba de el residuo de una nave, de una tecnología extraterrestre o algún tipo de sonda, dado que el comportamiento fue demasiado extraño y no correspondía normalmente a un comportamiento de trayectoria de un objeto natural. Ahí quedó el misterio. El Oumuamua no nos facilitó estudiarlo a fondo porque fue muy rápido el tiempo que estuvo cerca de nosotros, y a partir de ahí pues los científicos se pusieron a la tarea de estar más pendientes de ese tipo de objetos, a ver qué otros podrían provenir de fuera del sistema solar y a través de ellos pues estudiar cómo, digamos, se han podido formar objetos o qué tipo de composición tendrían en otros lugares de la galaxia. Y así fue como al poco tiempo se descubrió un segundo objeto interestelar que es el 2I Borisov. Lo descubrió este científico, así se le bautizó. Y la particularidad es que mientras Oumuamua nunca mostró características de cometa como tal, o sea que hubiera producido la dichosa estela o tener el comportamiento de un cometa normal, Borisov, que aunque se identificó también provenía fuera del sistema solar, sí presentó características particulares similares a los cometas que ya conocíamos y que provienen del mismo sistema. Pero también se determinó que no era realmente de nuestro sistema solar, que venía de afuera. Y así siguió la cuestión hasta que en julio de este año se descubre desde unos observatorios de Chile, justamente se les llama laboratorios o observatorios Atlas, se descubre este objeto interestelar que de los 3 hasta ahora pues es el que ha atrapado más la atención por todo lo que ha significado su presencia en nuestro sistema.
y ha afianzado muchas teorías alrededor de la posible visita de civilizaciones extraterrestres a nuestro planeta. Tal vez, porque algunos lo piensan así, incluso el mismo Aviloet, podría tratarse de algún artefacto, una nave o alguna sonda extraterrestre. La realidad es que este objeto interestelar, denominado por supuesto 3I Atlas, ha presentado una cantidad de anomalías, al menos se han identificado unas 14 anomalías, en el sentido de que rompen totalmente los parámetros del comportamiento de un objeto natural, o por lo menos deja sospechas de que no fuera natural. Ha tenido cambios en el brillo, en el color, a lo largo de la trayectoria desde que fue descubierto en julio. Ha tenido unas, digamos, características que no corresponden a un cometa normal. Se suponía que a medida que se fuera acercando al Sol, pues iba a producir una gran cola de, digamos, de material que se fuera eliminando por producto del choque con el viento solar, y resulta que el objeto no solo no ha presentado la cola característica, aunque al principio no la presentó, ya para estas fechas presenta una cola, pero no es tan extensa y tan larga como se esperaba, sino que adicionalmente hay otra, digamos, el cuerpo rocoso, que es lo que se supone que es un cometa, se rodea como de una capa de materiales. A esa capa de materiales se le denomina coma, y a medida que va avanzando en contra del Sol o acercándose al Sol, se va produciendo un estiramiento de ese material, que es lo que produce la estela o la cola del cometa. En este caso, la coma, que es lo que envuelve a ese cuerpo sólido, presenta una protuberancia hacia el Sol, es decir, es como si antes de producir una cola en contra del movimiento, produjera una cola, entre comillas, que realmente es la coma, así se le denomina, pero apuntando al Sol. Y esa es una característica muy rara, que sí se ha visto en algunos cometas, pero para este caso, pues es bastante extraña. Muy bien, entonces el objeto, a medida que se ha venido acercando al sistema solar interior, pasó cerca de Marte, allí se le tomaron unas fotos. Justo en ese momento la NASA pagó de alguna manera los reportes, porque hubo una coyuntura con el gobierno norteamericano de temas presupuestales, y preciso eso ocurrió en el momento en que este objeto se acercó a Marte, de tal manera que las sondas que tenía la NASA en Marte pues no enviaron ningún tipo de foto, ningún tipo de estudio, y esto despertó muchas más polémicas. El objeto también ha tenido comportamientos en su composición, una composición muy extraña, demasiado níquel. O sea, generalmente estos cuerpos tienen unas proporciones similares de níquel y hierro, pero en este no se cumplen. Es una gran cantidad de níquel versus muy poco hierro. También ha presentado composiciones de algunos compuestos, digamos, derivados o similares al cianuro, o no tienen esa composición, y todo esto ha hecho generar pues cambios de brillo, cambios de color a lo largo de la trayectoria. Y de igual manera ha mostrado gran cantidad de gas de CO2, de gas carbónico, y muy poca cantidad de agua. Sin embargo, de todas maneras se ha localizado agua en este objeto. Otra, o tal vez la anomalía más particular y la que he llevado a conjeturar en gran medida que se trate de una nave extraterrestre o algo diferente a un objeto natural, es el hecho de su trayectoria, porque llegó muy alineado con el plano del sistema solar. Además, su trayectoria pasó muy cerca de Marte, luego empezó a moverse detrás del Sol con respecto a nosotros o respecto a la Tierra. Hubo varios días en los que no lo pudimos ver directamente porque estaba pasando detrás del Sol. Se pudo estudiar mediante algunos de las sondas o satélites que tenemos nosotros en órbita, incluso en órbita de estudio alrededor del Sol, y presentó una serie de anomalías bastante extrañas, incluso un movimiento que llevó a Aviloeb a sugerir que estaba siendo controlado, porque aparte de que se observaron ciertos chorros, como 7 chorros que salían del objeto,
el objeto va rotando y no, digamos que esos chorros se pensaba que era producto de la rotación, pero en algún momento estas estelas o estos chorros, como si algo se activara en el cuerpo, provenían de la parte, o sea, en el rasgo del infrarrojo, no se podían ver con luz visible, sino con luz infrarroja. Eso fue un descubrimiento muy interesante. Y además, lo más interesante es que un ajuste de la trayectoria del objeto, como si verdaderamente alguien o algo lo estuviera controlando. Eso pues, ha sido otra de las anomalías más impresionantes. Y en los últimos días, que ya lo estamos viendo, porque ya salió de detrás del Sol, observamos que unos estudios de la composición muestran que hay gran cantidad de objetos alrededor más pequeños. Bueno, les había dicho que es demasiado grande el objeto para lo que se supone o se esperaría fuera un objeto de esta característica. Ha resistido el acercamiento al Sol, no se ha despedazado. Y adicionalmente han encontrado en los últimos días que existe una suerte de capa en su composición llena de materiales propios de la vida, o sea, propios ladrillos de lo que es la vida. Algunos componentes de metanol y otras sustancias que son de alguna manera los ladrillos básicos que podrían generar vida en un planeta como el nuestro. Entonces, pues, es muy particular. Algunos hablan de que es una suerte de sembrador de vida. Y lo interesante es que en este momento, pues, se va acercando a la Tierra. Lo más cerca que va a estar es a 1.8 unidades astronómicas, que es alrededor de 200 millones de kilómetros de distancia. O sea, no va a estar allí nomás, pero eso en temas astronómicos es muy cerca. Y el objeto se va a acercar sobre todo el día 19 de diciembre. Entonces todos los observatorios y mucha gente está muy pendiente de qué es lo que se va a observar y qué más se puede estudiar de este cuerpo celeste. Finalmente, la trayectoria va a llevar a este objeto a acercarse a Júpiter, y ahí hay otra anomalía. Por los cálculos que se hicieron y por la teoría o las hipótesis de Avi Loeb de que se ajustó la trayectoria, el objeto puede entrar en una zona al acercarse a Júpiter que se llama la zona de Hill. Ese es el límite en el cual existe, digamos, más influencia de la gravedad de Júpiter respecto a la gravedad del Sol. Es como si el objeto se hubiese ajustado para caer en esa zona donde el jalonazo gravitacional mayor y la influencia mayor va a ser de Júpiter. Avi Loeb dice que hay que estar muy pendientes. Eso va a ocurrir en marzo del año entrante, porque podría, si es algo artificial, podría tratarse de un acercamiento intencional para hacer algún tipo de estudio en ese mini sistema solar que es Júpiter con sus planetas. Entonces, pues seguiremos atentos al 3i Atlas. No se puede decir absolutamente nada al respecto. Hasta ahora podría ser o es más que todo, como la misma NASA lo dijo, se fue muy escueto ese informe que hizo hace unos días, como cosa rara, siempre nos estoy acostumbrados, pero básicamente pues, se piensa que es algo natural, extraño, pero natural. Sin embargo, ese tipo de detalles que ha presentado son muy particulares. Ya conectándolo con el tema OVNI, Chanchito y queridos amigos, pues tengo que comentarles que hace un par de meses atrás, asisto en una de las reuniones de los grupos de contacto en Perú. Hicieron una consulta a través de la técnica de los mensajes psicográficos o los mensajes de contacto, y dentro de la respuesta de asisto le llega un mensaje donde se le dicen que por algún motivo se filtró la información de este objeto interestelar, que no es un objeto natural, que se trataría efectivamente de una nave de aprovisionamiento que se estaría acercando a Júpiter, porque de acuerdo a la información del contacto extraterrestre y del contacto de Sisto, en Júpiter existiría lo que se conoce como unas bases. Hay unas bases de los extraterrestres en algunas de las lunas de Júpiter, entre ellas Ganímedes. Y sí es muy particular porque todos estos detalles del acercamiento
a la zona de Hill, de Júpiter, de ese acercamiento a este planeta particularmente, todavía no se conocía o no se había determinado de manera tan clara y contundente. Y es muy interesante que Sisto recibe un mensaje donde les dicen que realmente es una nave de aprovisionamiento, pero que pues la ciencia, los científicos nunca van a decir qué es eso, sino que van a mantener, ahí estábamos en las teorías de conspiración, ¿no? Van a mantener eso en secreto de alguna forma, y que esto pues no sería sino una nave de aprovisionamiento. O sea, las que llevan, digamos, llevan materiales o recursos que se necesitan. Entonces, es interesante porque se acerca justamente a Júpiter. Va a ser el planeta donde va a estar realmente más cerca a este cuerpo celeste. Entonces, eso crea pues una interesante pregunta, digamos, una conjetura respecto a esto y al mensaje que recibe Sisto. Adicionalmente, bueno, el mismo Avi Loeb, este científico, ha alimentado bastante la posibilidad de que se trate de algo extraterrestre tecnológico. Incluso ha hablado de mini sondas que pueden ser expulsadas por el objeto más grande y que vienen a estudiar o explorar esta zona del universo. Fruto pues de los cálculos que ha hecho. Él incluso creó una escala que se llama la escala de Loeb de 10 niveles respecto al estudio que se debe hacer a los objetos interestelares y cómo se podría llegar a determinar si un objeto de estos es o no de índole artificial y qué grado de preocupación debería generarnos a la seguridad planetaria este tipo de objeto. Por cierto, la misma NASA y varios laboratorios activaron algo que se llama el programa de amenazas, de defensa planetaria, perdón, ante amenazas externas, por ejemplo, de asteroides o de cometas que pudieran impactar en el planeta Tierra, y la activaron dentro de este marco del 3I Atlas. No es que el 3I Atlas vaya a chocar con el planeta Tierra. Lo que se dice es que activaron estos sistemas de defensa planetaria, aprovechando pues que está acercándose este objeto y aprovechando poder de alguna manera coordinarse y poder estar listos ante la eventual amenaza de un cuerpo celeste de estas características. Entonces, para que lo tengan claro, porque hubo muchas especulaciones y mucha gente que estaba muy asustada, pensaban que esto iba a ocurrir, tal vez que iba a estrellar contra la Tierra. Bueno, esto es a grandes rasgos, queridos amigos, la información del 3I Atlas. Hay un dato también dentro de las cosas particulares de este objeto, es que el punto desde donde viene, que fue calculado por los científicos y por el mismo Avi Loeb, la dirección de la que viene el objeto desde el espacio profundo, hace varias décadas atrás, más exactamente por allá en el año finales de los años 70, principios de los 80, cuando se dio la famosa detección de la señal WOW, una señal captada en un radiotelescopio en Estados Unidos, que quedó bautizada como señal WOW porque el científico que la descubrió notó que los patrones y parámetros de la señal parecían más artificiales que naturales y por eso le puso WOW, pensando de que podría tratarse de una señal de índole extraterrestre, tecnológica, una marca tecnológica de índole extraterrestre. Entonces, desde ese momento, pues quedó bautizada como la señal WOW. Lo interesante que se descubrió es que el objeto interestelar 3I Atlas, en esas fechas, de acuerdo a la trayectoria que trae, estaría muy cerca de la zona de donde provino, donde se captó la señal WOW. A tal grado que Avi Loeb llegó a decir, o ha llegado a sugerir, que el mismo objeto podría haber sido el que generó la señal en ese momento. Más cerca de la Tierra, al objeto se le han detectado señales de emisiones de radio que podrían ser naturales, pero que guardan ciertas proporciones, digamos, periódicas en el tiempo muy, muy constantes. De tal manera que, pues, otra de las anomalías y otra de las características extrañas de este objeto interestelar. Seguiremos atentos a lo que evolucione, a lo que ocurra con el 3I Atlas y Chanchito y queridos amigos, pues,
en algún momento, pues, que ustedes deseen, pues podemos ampliar o comentar un poco más sobre este objeto. Relacionado totalmente con el tema OVNI, producto de todas estas hipótesis que les comento, y de las cuales hay muchas variaciones, muchas variantes, y bueno, ha habido grupos o personas que dicen haber recibido mensajes y que sí se trata de una nave, etcétera, pero eso hay que tomarlo con pinzas, con cuidado, hay que ir poco a poco y pues estar muy atentos a lo que realmente podría llegar a ser. Por otra parte, pues esto ha generado también que mucha gente se pregunte si ha habido civilizaciones extraterrestres que nos hayan visitado, nos estén visitando. Ya lo hemos hablado en otros programas, que de acuerdo a la información que se tiene a nivel ufológico, no solamente la ufología clásica, sino uniendo parte del tema del contacto y también de la ufología ancestral, todos estos grandes misterios a lo largo y ancho de la historia de la humanidad que nos conectan con el cosmos y con la posible visita de civilizaciones del espacio, pues tenemos que decir que según todo esto, sí hemos sido visitados por seres que provienen de otros lugares del universo, de otros lugares de la galaxia. Hay muchos indicios que indican, valga la redundancia, que esto es muy posible, que esto es así. No solamente por lo que les digo, tantos vestigios antiguos que no tienen mayor explicación de cómo pudieron haberse creado o hecho, a menos que hubiese habido una civilización muy avanzada humana en el pasado remoto, que es otra posibilidad, o hayamos sido visitados y de alguna manera influenciados o ayudados por algún tipo de civilización ajena al planeta Tierra. Dentro del campo del contacto, sobre todo, es que se habla de la visita a nuestro sistema solar y a nuestro planeta de civilizaciones muy evolucionadas que incluso tendrían unos parámetros, una agenda del por qué, un plan, el por qué nos visitan. En ese orden de ideas, y no solamente Cito Paz, sino varios contactados y varias personas han afirmado que estos seres tendrían bases en Marte, bases en Venus, bases en las lunas de los planetas gigantes, tanto Saturno como Júpiter, y que desde allí nos estarían no solamente, diríamos, vigilando, estarían pendientes del proceso de nuestra humanidad, sino que también estarían interviniendo de alguna forma en ese proceso. Hay, digamos, libros sagrados o libros místicos como el libro de Urantia, que hablan de diversos seres que visitan el planeta Tierra, aunque allí no lo llaman extraterrestres, pero que por las características de lo que dicen, pues da la sensación o se conectaría mucho con este tipo, digamos, de experiencias o este tipo de encuentros. También a lo largo y ancho del mundo, los libros sagrados, estos sí, de las diversas religiones, dan cuenta de la visita a nuestro planeta de mensajeros del espacio, algunos de ellos llamados dioses o ángeles, que de nuevo influencian o afectan de alguna manera la vida en el planeta, especialmente afectan a la humanidad en unos sentidos o en otros. Entonces aquí tenemos pues realmente gran cantidad de datos, ideas, conjeturas, hipótesis acerca de la visita de estos seres a nuestro planeta y a este sistema y cómo ellos podrían estar más cerca de lo que creemos. Tan cerca como lo que han teorizado varios autores, incluso científicos, por allá desde mediados de la década mediados del siglo pasado, acerca de la posibilidad de que en la Luna hubiese bases extraterrestres y no solamente bases, sino que la Luna misma podría tratarse de un cuerpo artificial o colocado intencionalmente en la órbita terrestre para tener algún tipo, una suerte de estación espacial, para tener algún tipo de control sobre la evolución del planeta y sobre la evolución de la humanidad. Recientemente, en el año 2025, pues en varias de las
observaciones que se hacen de la Luna, se han encontrado como objetos que sobrevuelan la superficie lunar, algunos muy sugestivos, incluso con la forma clásica de los ovnis tipo tic-tac, y la verdad, pues, hay que estudiar mucho más estas grabaciones. Pueden ser errores por temas de enfoque, pueden ser, hay que mirar los planos, si realmente los objetos están sobre la superficie lunar o tal vez están mucho más cerca y simplemente se sobreponen a las imágenes, pero sí existen varias características también de la Luna que no terminamos de comprender y que nos hacen pensar que tal vez allí haya algo más o, o estemos ante un objeto que no es del todo natural. Eso se sigue estudiando, se siguen, digamos, generando muchas teorías al respecto. Recientemente se habla incluso de que los chinos en sus exploraciones lunares han encontrado ciertos vestigios, ciertas cosas, sobre todo porque están trabajando en el lado oculto de la Luna, pero como les digo, se queda en eso, en comentarios, no hemos visto mayores informaciones y bueno, sigue pasando lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo y es que las agencias de investigación espacial, independientemente del país que sean, difícilmente van a dar una noticia como estas porque finalmente hay como un control absoluto de la información que pueda surgir de las diferentes agencias espaciales, porque hay acuerdos también internacionales respecto a eso. Bueno, querido Chanchito, queridos amigos, creo que no es más por hoy. Un gran abrazo, un gran saludo de Navidad a todos ustedes y también deseándoles un feliz año 2026 lleno de mucha prosperidad, de mucha salud y sobre todo de que podamos dilucidar mucho más de todos estos misterios de los ámbitos del espacio, los ovnis, de la ufología, de lo paranormal, porque todo esto nos conecta con realidades superiores que también forman parte de nosotros y que nos conectan a planos diversos, no solamente en este universo, sino en diversos universos. Gracias, Chanchito. Un gran abrazo para ti y para todos. Feliz Navidad y nos seguimos encontrando en otra oportunidad. Mi nombre es Carlos Ríos desde Bogotá, Colombia. Si quieren mantenerse en contacto conmigo o seguir algunas de las cosas que hacemos, pueden contactarse a través del WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088 o por Instagram a la cuenta @Carl con KARLX Cosmo, Carl Cosmo. Ahí me pueden encontrar en esa cuenta. El año entrante tendremos sorpresas, esperamos hacer algunas salidas de campo, salidas de contacto, salidas de avistamiento, entonces para que estén pendientes y podamos tal vez encontrarnos en alguna de ellas. Un gran abrazo, Chanchito, muchas bendiciones, hasta pronto. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Se extingue el programa y falta el tema de cine con nuestro amigo Rodrigo Castro, pues que también habla de series. Y si hay algo que ha marcado el destino últimamente del entretenimiento es Stranger Things. Es más aterrador y más paranormal de lo que la gente imagina. Y obviamente pues por todo el contexto y que Vecna y demás, yo creo que cabe perfectamente en nuestro programa. Y así que nuestro amigo Rodrigo Castro, @RodriCastro78 en Twitter, RodriCastro78, nos va a ampliar el tema de esta vaina, para dónde va, cómo va a terminar, porque pronto se le va a dar cierre a una de las mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos. Entonces es el gran Rodrigo Castro, antes de acabar, o antes de finalizar la caja de Pandora, que nos habla de esta temática aquí en los 40. Hola amigas y amigos que hasta ahora escuchan Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Y bueno, ya llegó diciembre con su alegría. Y voy a hablarles esta ocasión de una serie que prácticamente ya es de culto y que es de julio 15
del 2016 nos trae muchas aventuras, terror y nostalgia. Estoy hablando de la quinta temporada de Stranger Things, que ya la pueden ver y que tendrá una conclusión el día de Navidad, el 24 de diciembre. Esta serie, primero que todo, fue creada por Duffer Brothers para Netflix, producida por Monkey Massacre. Y bueno, nos cuenta todo lo que pasa en el pueblo de Hawkins, Indiana, después de que una niña con poderes mentales abre una puerta entre la Tierra y una dimensión conocida como el Upside Down, cerca a un sitio donde estaban experimentando con humanos. Los hermanos Duffers crearon esta serie como un drama supernatural que tiene mucho horror y bueno, pero para mí, aparte de eso, el éxito de Stranger Things es todo el tema nostálgico de los 80 que mezcla la cultura popular, ¿no? Inspirado en muchas películas de Spielberg, de John Carpenter, como Goonies, por ejemplo. Yo creo que ese ha sido el éxito, la nostalgia que trae esta serie. Y bueno, también que trajeron actores como Winona Ryder, la mujer que no envejece, y que Millie Bobby Brown, y que bueno, han sido muy, muy buenos. Esta quinta temporada, ya con los niños un poco ya llegando a la adultez, es el desarrollo de la trama donde ya los niños van por todo a luchar por Vecna y el pueblo de Hawkins está totalmente en cuarentena y empiezan a desaparecer niños de las casas. Entonces ellos se dan cuenta, nuestro grupo de amigos, por qué Vecna quiere a los niños y tratan de impedir esto. Entonces, bueno, hay muchos monstruos, la calidad de los efectos visuales está tremenda, cada vez es mejor y aplaudo, es visualmente hermosa esta quinta temporada. Obviamente ya un poco saturado el tema, pero funciona. Hay capítulos supremamente interesantes, 2 escenas terroríficas en el segundo capítulo bastante buenas. Y bueno, yo creo que estos primeros capítulos, el abrebocas de lo que será el cierre de esta quinta temporada y el final definitivo de Stranger Things, lo van a hacer en una manera muy interesante y va a salir por la puerta grande una de las series más importantes en la historia de las plataformas. Me atrevo a decir sí, en el top 3, seguro que sí, de todas las plataformas. Y uno de los, obviamente, emblemas de Netflix. Entonces, recomendada para los que no la han visto, la empiecen a ver porque hay muchos spoilers. La quinta temporada de Stranger Things, que como dije, tendrá su final el día de la Navidad. Rápidamente vámonos con un repaso en carteleras colombianas. Una película que ya hablamos anteriormente en este programa, Five Nights at Freddy's, ya está en cartelera. Zootopia 2, Now You See Me, Now You Don't, A Sudden Case of Christmas, It Was Just an Accident, esta película que ganó la Palma de Oro en Cannes y bueno, que trata sobre una familia que vive en Irán y se dan cuenta que el asesino, un tipo que los torturó en la época del régimen, vive en el barrio, lo secuestran y tienen la decisión si lo matan o no. Es una película de una carga emocional bastante fuerte. Bueno, cine iraní en cartelera, igual que Wicked for Good. Cualquier inquietud sobre esta u otras películas pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 y en Facebook en @depelimagazine. Mi nombre es Rodrigo Castro y sigan aquí conectados a Caja de Pandora, modo diciembre. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40.
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, uno de los capítulos más moviditos, de los más fuertes, sangrientos, pesados, bueno, como quiera. Todas las variaciones de terror están acá porque está el terror tipo película, está que la invención, que sí, que si no, que la conspiranoia, que el fantasma, pero también lo que acá hablamos del terror real, porque si uno habla de asesinos en serie, que la masacre, que la bala y todo, pues es que eso es el verdadero terror, el que la gente suena una moto y la gente se esconde porque dice, pues pucha, me roban la billetera, excelente. Eso sí es terror, eso sí es terror. Y todo eso cala acá, con misterios, con cosas raras, con cosas bizarras, con cosas locas. Muy buena la intervención de nuestro amigo Carlos Ríos, muy buena toda la investigación que siempre hace Toby y los demás panelistas. El próximo programa, que va a ser el día 21 de diciembre, va a ser nuestro último programa de 2025 y seguramente el 18 retornaremos para un Last Dance del 2025, pero la hechura del programa va a ser diferente porque vamos a tener 2 invitados. Pero en este momento, @el chancho 414, @tobyfm, @los 40 Colombia, número la Caja de Pandora los 40, nos vamos a dedicar a lo de siempre, el tema interactivo, que los videos y que simplemente los comentamos, si usted no necesita ir allá fresco, pero ya sí, ya sé que me hablan, ya sí lo pillé porque es muy viral, o venga y lo vemos porque la curiosidad mató al celador. Estoy, a veces que no, que sí, ¿será que este man me miente? ¿Será que es que está borracho? O no, o en serio si vio un fantasma, o son historias, pues, porque de pronto dicen, ay, güey, madre, yo me siento solo y me camo y bueno, tantas posibilidades, pero en este celador suyo, ¿qué pasó, Toby? No, Chancho, nosotros una vez ya habíamos mostrado un video, digamos, similar en el sentido que se presenta como la misma situación y es una persona que está encerrada en un ascensor, en este caso un vigilante, y él está, digamos, hablando y se queda un rato como en el ascensor y conversando y cuando llega, digamos, a su puesto de trabajo le dicen como que venga usted, ¿quién estaba hablando en el ascensor? Y dice, una persona que me encontré ahí metido y estábamos hablando de esto y le dicen, no, usted no estaba ahí con nadie, usted estaba hablando solo, y la persona dice, no, yo estaba ahí con una persona no sé qué, hasta que le muestran el video y Chancho, efectivamente la persona estaba encerrada dentro del ascensor solo, pero él alegaba que él realmente estaba con alguien ahí conversando, entonces creen que podría ser de pronto un fantasma. Lo mismo que si será que esto es cuadrado, no. Yo le veo al celador cara de decir la verdad y como lo hemos dicho, esta es una noticia repetida en el sentido de que, no sé, en Cartago. La vez que lo contamos fue dentro de una mina. También hay una en Bucaramanga, hay una en la costa en Santa Marta, hay varias en Colombia, hay una en Chile, hay en Argentina, en todo lado hay. Pues entonces esta, sí, se la adora ahí, y lo de siempre, hey, pelado, usted qué es lo que está hablando, ahí no hay nadie. Y efectivamente, pues el video, hay nadie. Pero yo le voy a dar pues un poquitico de veracidad al señor, de creerle. Por eso yo arranqué el relato diciendo, a veces sí, el celador necesita compañía y todo lo que quiera, pero no sé, no tiene cara de inventiva. ¿Usted le cree al celador? Sí, Chancho, yo le creo. El mío es más como de un efecto, ¿no? Como una ilusión óptica, pero no es IA, es ilusión óptica, juego de sombra, juego de espejos, y el caso es que bueno, no sé si técnicamente sea un celador, es como un señor que está ahí en un puesto de salud y hay un carro parqueado, entonces él le da la sensación de que lo están mirando, y vamos a ser sinceros, sí hay una entidad allá adentro, hay un pseudo fantasma o un rostro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El señor se para hasta el carro, que está totalmente estático, y abre las puertas del carro y no encuentra nada. Entonces él mira a ver si para arriba, para abajo, el man está solo en ese puesto de salud, se devuelve para donde originalmente estaba sentado y obviamente está muy lejos, retirado de él. Y cuando vuelve y enfoca al mismo punto, pues vuelve y aparece ese rostro, vuelve a aparecer ese fantasma. Lo que pasa es que es lo que digo, como es ilusión, entonces puede ser que haya en serio alguien disfrazado en el segundo piso por algún tema de refracción, exacto, espejos o luces acomodadas de cierta manera. De pronto hay un ser que está parado en otro lado y ese es el rostro que estamos viendo. No necesariamente tiene que ser un fantasma. Es más, todo el tiempo hay una reja. Yo digo, pero ¿dónde está la reja? Que se ve una reja. Cuando el señor sale, no hay ninguna reja. ¿En qué punto estará esa reja? ¿En qué punto estará el espejo, lo que sea que esté dando la sensación de que el panorámico está reflejando una reja? Pero esa reja, ¿dónde está? Y si esa reja existe, pues ahí es donde está el compa. Ahora es
eso requeriría de poner a un señor disfrazado con no sé qué y que se haga detrás de la reja y que cuando él se siente y calcular el tiempo en que él se sienta para poder salir su cómplice y grabar el video. De poder se puede, pero me parece mucho, Toby, me parece como excesivo. ¿Usted qué dice? Y Chancho, a mí me parece que ahí aparece mucho tema, como usted lo decía desde el inicio, mucho juego de luces, de pronto mientras que usted mueve la cámara para un lado, entonces cambia el ángulo y juegan las luces de otra manera. Entonces yo siento que eso puede jugar mucho en contra. Sí, entonces eso es lo que yo me puse a pensar. Yo dije, no, pues técnicamente es un ser ahí que le está ayudando. Lo que pasa es que no sabemos dónde está el otro ser que le está ayudando por esos reflejos. Vamos a ver eso en qué termina, pero sí es asustador, porque claro, como el señor está solo en esos y se oyen ahí cosas y cadenas y los grillos o lo que sea, ahí se oye. Ese es puro ambiente de tierra caliente que eso uno se le pone la piel de gallina a uno porque uno está solo y suenan esos grillos. Eso es súper asustado. Bueno, Toby, eso es lo que teníamos. ¿Alguna cosa que decir antes de cerrar? No, Chancho, simplemente agradecerle a todos los oyentes por conectarse con nosotros. Recuerden que ya pronto estaremos de vacación y si ustedes quieren revivir cualquier capítulo de la Caja de Pandora, lo van a encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Ahí hablamos de exorcismos, de exploración urbana, nuestro especial de brujas, nuestro especial de tarot, nuestro especial de los ángeles y arcángeles, mejor dicho, películas paranormales, todo lo relacionado que usted, pues obviamente le llame la atención de lo oculto y lo paranormal, lo tenemos ahí a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, señoras y señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Entre todos buscamos la verdad y más allá de todo, pues esto es entretenimiento también y hay que bajarle 2 puntos y respire cuando oiga estos programas. Seguramente algunas cosas sí están inventadas, otras no, pero pues esa es la gracia. Y nosotros acá nunca lo juzgamos cuando mande sus historias de terror. De nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos para la última Caja de Pandora del año, el 21 de diciembre aquí en Los 40.